Eu contarei uma história que aconteceu uma vez. É muito melhoreis que me deixeis e não me interrompeis. Mientras no superemos el capitalismo, hay que seguir leyendo a Marx. I beg your pardon? Tú tienes a veces el fuego soberano, del amor encierras en la cadencia encendido, en destellos y encantamientos de impureza, todo el hechizo del pecado humano. Pero sobre esta voluptuosidad hay tristeza de los desiertos, de los bosques y del océano, y en nostalgia y pasión consistes, dolor lascivo, beso de tres anhelos, flor amorosa de tres razas tristes. Como puede apreciarse en este poema del poeta Villagy, están representados los rasgos más destacados de los habitantes de Brasil relacionados con las tres razas de referencia, la indígena, la africana y la portuguesa. El poema caracteriza a los hombres y mujeres de estas razas con los calificativos de seres que viven de una manera fuerte la tristeza, el dolor y la melancolía, sin que ello impida al poeta describir al hombre brasileño como un fuego soberano, como aquel que es movido por la fuerza del deseo, del entusiasmo y de la pasión, en lugar de por la razón. El poema presenta al brasileño como alguien dotado de encantos, halagos y también de impureza, es decir, con un poder de seducción fruto de esa síntesis entre encanto e impureza. Esta síntesis entre esa especie de degradación moral y de atracción por lo prohibido permite entender al hombre brasileño como alguien voluptuoso y sentimental y por ello con cierta tristeza. La razón de su tristeza se sostiene en el hecho de que él aún vive en Brasil, pero tiene su corazón en África, donde fue arrancado a la fuerza. Esto explica que los brasileños estén afectados por un sentimiento de melancolía aguda que nace de encontrarse ausente de quien se ama profundamente. La idea del poema es que el brasileño no vive la alegría del momento presente y no ve perspectivas de futuro porque vive hundido en las lamentaciones de lo que era o lo que podría haber sido en el pasado. El brasileño también es definido por la musicalidad innata, la danza, el ritmo y la facilidad de adaptación y de mezcla. En su obra Fenomenología del brasileño, el filósofo checo Vilém Flusser reflexiona críticamente sobre la caracterización de Brasil. Para Vilém, este mito de las tres razas es una ideología, un discurso de poder inventada por el blanco portugués por un sentimiento de culpa para ocultar el hecho de que la mezcla, en el caso de Brasil, se ha logrado a través de la dominación y de la esclavitud del negro y por el abuso de los indígenas. Sería así pues una postura inventada y romántica anclada en el elogio a la tristeza a la que se le presenta como una cualidad. En resumen, se postula que la esencia brasileña es, de hecho, algo sintético, ya que la síntesis se relaciona con la idea de una mezcla ya establecida, de una realización en cierta medida dialéctica. Por eso decimos que esta mezcla, como característica típica de la formación de Brasil, no es una simple mezcla, sino una síntesis imaginaria en la que los componentes quedarían disueltos al perder una parte considerable de su estructura. Vilém Flusser considera que esta síntesis también se produce en varios niveles en el Brasil, en la economía, en la política, en la filosofía. Según este autor, lo que impregna a las tres razas en la preparación de la síntesis es la tristeza, porque los tres pueblos que se mezclaron para formar la cultura brasileña tienen algo en común, el hecho de que todos ellos, portugueses, africanos e indígenas, han sido olvidados, arrojados a la basura como un mueble viejo por la historia. El aspecto relevante de la configuración psicológica del brasileño proviene del hecho de que existe en Brasil un terreno muy fértil para el cultivo de la dimensión inconsciente, emocional e intuitiva del ser. Por eso los brasileños es alguien contrario a toda planificación, fracasa en toda empresa en la construcción de su identidad con su historia porque vive en el centro de las intuiciones y la creatividad, siempre con un trasfondo emotivo antes que en los alrededores de la orientación lógica.
El propio autor señala que no es fácil definir al brasileño como una síntesis de tal o cual, porque es contrario a cualquier tipo de planificación racional, sea en el ámbito social y político, en donde se convive una cierta tendencia al dogmatismo. Para Flusser, este pensamiento de la cultura brasileña sigue una dirección, una aspiración hacia una mística lúdica carnavalesca. La crítica llevada a cabo por este autor en relación con la ausencia de lógica en el brasileño lo lleva a encubrir otra dimensión de la realidad. En palabras de Flusser, ser brasileño puede significar ser un hombre que puede inconscientemente y luego conscientemente sintetizar en sí mismo y en su mundo tendencias históricas y no históricas, aparentemente contradictorias, para lograr una síntesis que no se convierta necesariamente en una tesis de otro proceso histórico. Ser brasileño, dice Flusser, también puede significar ser el hombre nuevo de Marx sin permanecer determinado dialécticamente. Es parte de la esencia brasileña no ser real en estado, sino virtual en proceso. La esencia brasileña no es una forma de ser, sino una manera de buscar. Brasil no es perfecto en el sentido de ya realizado, en el sentido de ya hecho o pasado, sino algo asumido que mira hacia adelante, es decir, solo como un dibujo. Las características básicas del hombre brasileño se pueden resumir en las siguientes. En general, en el brasileño hay una tendencia a la jerarquización en las relaciones sociales, fruto de la centralización de poder que deriva en un fuerte personalismo. Esto provoca la aceptación y el elogio de un cierto estilo de vida basado en el concepto de malandragem y gentino, astucia y camino, como un medio de inserción social en el que tiene una relevante presencia, una cierta sensualidad en las relaciones sociales. Este gusto por la jerarquía está relacionado con las relaciones de poder que se forjaron en Brasil en la época del descubrimiento y de la esclavitud y de la etapa de las dictaduras, merced a una actitud de obediencia a las órdenes directas y a la ejemplar represión de cualquier intento de desobediencia. Esto fue generando una estratificación social particular y una jerarquía rígida que supone una distancia entre los amos y los esclavos, una fascinación inconsciente del brasileño por los autoritarismos. En términos de postulación de actitudes personales, resulta que Brasil ha desarrollado durante 5 siglos de historia una estrategia de unir a las personas en torno a un juego de seducción lleno de emoción, afecto y sensibilidad. Sin duda, este estilo brasileño es una influencia de los africanos traídos como esclavos desde África, una forma cariñosa de dirigirse a las personas, especialmente a los miembros de la familia, que es muy valorada en el contexto brasileño. Se puede decir, pues, que en sus relaciones el brasileño tiene un estilo paternalista de relación que tiene como referencia el establecimiento de formas de aproximación que controla y protege a aquellos que aprecian, sobre todo a sus familiares. La malandragem, la astucia, a su vez es muy típica en la sociedad brasileña. Aquí el individuo considerado malandro o pícaro siempre es reconocido y valorado por su red de relaciones interpersonales. A menudo se apela a las relaciones íntimas para resolver sus problemas. En otras palabras, cuando existen dificultades, el brasileño abandona las reglas y usa el estilo brasileño como una forma de resolver los problemas que ahora prevalecen como una especie de todo vale. Este espíritu de astucia se presenta con un alto grado de dinamismo y flexibilidad frente a las situaciones cotidianas más complejas. Es una especie de negociación en la que prevalece el juego de la seducción, con una retórica de pocas palabras, con mucha teatralidad y con un predominio del lenguaje gestual. Los brasileños viven en una especie de patria exilio y en una sociedad dominada por una ética emotiva que no facilita la justicia social, ni la distribución de la riqueza, ni la referencia a una ciudadanía activa. Eligen a sus representantes de la nación en torno a criterios personalistas y afectivos. En general, la gente responde a las apelaciones emocionales del orden de los candidatos en época de elecciones que siempre prometen el paraíso a través de cambios radicales en las áreas sociales y económicas, pero que en realidad nunca se cumplen. Para comprender los pilares y los criterios que sostienen la moral vivida del hombre brasileño en la actualidad, hay que entender que los brasileños no son conscientes de que están perdidos y viven sin armonía, no son objetivos, no reprimen sus emociones y son impasibles. Al contrario, se sienten bien integrados. Cuando el sentido de desorientación aparece en los brasileños, ellos pueden y deben aprender a tomar ventaja de él.
El brasileño como sujeto niega su desorientación y la falta de armonía, no asume el hecho de que se encuentra perdido, es decir, que aún no se ha encontrado como brasileño, como perteneciente a un pueblo. Así, a partir de este extrañamiento, el brasileño intenta participar en la búsqueda de orientación en un proceso continuo de autocomprensión y de construcción de su identidad por medio y a través de jerarquías autoritarias, dogmas religiosos o ideologías que adopta para poder dar una respuesta a la duda que lo atormenta siempre de no saber quién es en realidad. Ya no sé qué es la verdad, qué son los recuerdos y qué es lo que recuerdo mal. Si las recuerdo como son o si es realmente imposible tener un recuerdo fiel de lo olvidado. Por mi máscara hablará tu espíritu.